León, buenas tardes, ongi etorri, ekitaldi honetara. Gracias, Pablo, por aceptar nuestra invitación a estar hoy aquí dictándonos la conferencia Los efectos de la extorsión y del terrorismo en la economía vasca. Quienes habéis tenido ocasión de asistir a las conferencias que han compuesto este ciclo, las tres previas, ya sabéis que coincide con un seminario de investigación que desarrollan por la mañana y a lo largo de todo el día los investigadores que están llevando a cabo dentro del Centro de Ética Aplicada una investigación sobre la violencia de extorsión dirigida contra empresarios, ejecutivos y profesionales. En las conferencias que han precedido a esta hemos tenido ocasión de abordar este fenómeno desde ángulos distintos, desde perspectivas distintas. Nuestro primer ponente, Reyes Maté, nos hablaba de la centralidad de las víctimas, reclamaba el deber de la memoria y nos interpelaba a repensar la política, la ética, el derecho, la historia, teniendo en cuenta la experiencia de sufrimiento. Florencio Domínguez abordó la temática de las fuentes de financiación del terrorismo de ETA. Izaskun Sáenz de la Fuente, que nos acompaña también hoy, nos habló del modo en que la sociedad y el mundo de la política en particular se posicionó y actuó frente a la extorsión de ETA y contra el mundo empresarial. Con la conferencia de hoy cerramos este pequeño ciclo y contemplamos la cuarta de las perspectivas que dentro del estudio, dentro del informe, se ha abordado, el efecto del terrorismo de ETA en la economía vasca. No me extenderé más, daré la palabra a Javier Arellano, el director del Centro de Ética Aplicada, en cuyo marco se está desarrollando este trabajo de investigación. Y antes de darle la palabra, recordarles que tienen en las sillas unos tarjetones, los que ya son habituales ya conocen el mecanismo, a través del cual, cuando nuestro ponente de hoy termine su conferencia, podrán dirigirle las preguntas que quieran y Javier, en base a sus preguntas, irá confeccionando un diálogo con nuestro ponente. Gracias. Muchas gracias a todos por venir. Como decía José Luis, esta es la cuarta sesión de Deustoforum, que corresponde, como hemos tenido 5 sesiones de debate, de diálogo y de debate sobre el tema de la extorsión y la violencia de ETA contra empresarios, directivos y profesionales. Como decía, hoy es el último de estas sesiones, es decir, que el proyecto está llegando, digamos, si no a su fin, por lo menos hemos cubierto los cuatro temas y ahora queda todavía un trabajo de revisión, porque los seminarios han sido muy ricos en cuanto a también a debate interno y ya con esta experiencia de escritura y de poner al servicio del público las conclusiones que se van alcanzando. Hoy nos acompaña Pablo Díaz Morlán, que es bilbaíno, aunque ahora en este momento está lejos. Es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad del País Vasco y licenciado en Geografía e Historia por la UNED. Desde 1997 es profesor de Historia Económica de la Universidad de Alicante, de la que es director del Grupo de Investigación de Historia Empresarial. Ha trabajado en distintas líneas de investigación, entre las que cabe destacar historia empresarial, empresa familiar, reconversión industrial, siderurgia europea, consecuencias económicas del terrorismo y también algunos elementos relacionados con la historia económica del protectorado de Marruecos. Es autor de 6 libros y cerca de medio centenar de artículos en revistas especializadas, tanto nacionales como extranjeras. Entre sus obras también de historia económica, cercanas también por la temática, o por lo menos geográficamente, a nuestro entorno, cabe destacar Horacio Echevarrieta, en 1870-1963, el político republicano, un estudio sobre los Ibarra, una dinastía de empresarios, 1801-2001. Ya, acercaré empresarios militares y políticos, la Compañía Española de Minas del Rif y, como decía, una multitud de artículos en revistas especializadas. Pablo, junto a Borja Montalvo, son los dos, digamos, economistas que han liderado el análisis de la dimensión económica de la investigación y, bueno, pues le dejamos para que exponga lo que han sido uno de los frutos de su análisis de estos meses de trabajo y después tendremos oportunidad de hacer las preguntas y dialogar sobre ellas.
Buenas tardes a todos, gracias por venir. Bien, yo voy a empezar con una advertencia, y es que cuando comencé este trabajo, este proyecto, hicimos una serie de entrevistas, y en las entrevistas en las que yo participé, siempre el entrevistado me preguntaba, bueno, ¿cuál es tu responsabilidad en este proyecto? Yo le decía, el coste económico en el País Vasco, y me miraba con una cara de conmiseración diciendo, pobre mío, lo que le ha tocado, porque esto era prácticamente una especie de tarea imposible, establecer el coste económico de la extorsión, o más bien, para ser claros, el coste económico de ETA, de la actividad terrorista de ETA, en el País Vasco. Entonces, a partir de ahí, sobre todo gracias a Josu Ugarte y a otras personas, establecimos una serie de muchísimos contactos para hacer entrevistas en profundidad y un cuestionario online, y en total hemos conseguido recabar algo más de 200 testimonios. Bien, estos testimonios son los que han sido la base de mi trabajo, en buena medida, una parte del trabajo. Estos testimonios, lo primero que voy a hacer, esta es la advertencia, no son pruebas estrictas de lo que nos dicen, porque quieras que no, los testimonios siempre son subjetivos, pero sí los he utilizado como pistas, como indicios fuertes para abrir caminos. Es decir, nos encontramos ante un tema que todavía está poco estudiado, y mi obsesión a la hora de llevar adelante todo este trabajo y en la charla que voy a darles hoy es siempre el de abrir caminos, hacer caso a las pistas que nos han dado los testimonios de las personas afectadas por la extorsión de Terra. Bien, dicho esto, con esta advertencia de inicio, voy al contenido de la charla, que voy a dividir en tres partes. En primer lugar, voy a hablar de los intentos de cuantificación del coste de ETA en la economía vasca. En una segunda parte de la charla hablaré de las diversas partidas de coste, los diversos conceptos de coste que ha podido sufrir la economía vasca, como puede ser la deslocalización de empresas y la huida de empresarios, la pérdida de inversión extranjera, la caída del turismo, etc. Y en tercer lugar, hablaré de lo que he llamado el envenenamiento de las relaciones sociales, políticas, culturales, económicas de la sociedad vasca. Vayamos ya con la primera parte. Cuando se estudia el coste económico de ETA en el País Vasco, siempre se busca una cifra. Siempre me preguntan por una cifra y siempre se quiere encontrar alguna cifra. Bien, esta es la primera decepción que van a recibir ustedes hoy, porque yo no la tengo, y voy a explicar ahora por qué a continuación. Bueno, hay una cifra que sí se puede estimar, hay una cifra que más o menos está estimada, que es la del coste directo, que es el coste directo de ETA, la que causó con sus atentados, los daños materiales, las indemnizaciones a las víctimas, las pensiones, incluso las prisiones, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, todo eso, el coste de Lemóniz, estos son costes directos que sí se pueden estimar. Y siguiendo a un informe pericial y sobre todo los trabajos de Florencio Domínguez, se ha podido estimar unos costes directos del terrorismo de ETA en torno a, actualizado a la fecha de hoy, más bien a diciembre de 2015, en torno a 20.000, 25.000 millones de euros. Ahora bien, esta cifra, que parece gruesa, insisto, está actualizada. Esto es lo que posiblemente ha supuesto el coste directo de ETA en toda su historia, pero de estos 20-25.000 millones de euros, aproximadamente un 90% han sido pagados o han sido sufridos por toda la sociedad española. En concreto, al País Vasco le habrá correspondido en torno a un 9-10%. ¿De qué estamos hablando realmente? Bueno, pues si se hace un cálculo sobre el PIB del País Vasco, estamos hablando de que el coste directo de la actividad de ETA ha supuesto en torno a un 0,1%, es decir, un 1 por 1000 de su Producto Interior Bruto. Entonces, no son cifras, digamos, que se deban considerar demasiado relevantes, lo que es el coste directo. Ahora bien, como es sabido, el coste directo es una parte muy inferior de lo que ha supuesto el coste total de ETA, porque incluye un coste indirecto. El coste indirecto de ETA es cuánto de rico o cómo de rico habría sido el País Vasco si no llega a existir el terrorismo, en cuánto nos ha afectado o cómo somos más de pobres en el País Vasco si no llega a existir ETA. Se suele calcular como un porcentaje del Producto Interior Bruto perdido,
debido pues, a la huida de empresas, como he dicho antes, luego ya me referiré más en concreto a cada uno de estos aspectos, a la falta de inversión desde el exterior, a la caída del turismo, a la pérdida de oportunidades en general. Entonces, la pregunta es, ¿en qué medida somos más pobres por culpa de ETA? ¿Hasta dónde habría llegado nuestra riqueza? Bien, los pocos trabajos que se han atrevido a intentar responder a estas preguntas son fundamentalmente los muy relevantes trabajos de Miquel Buesa, el catedrático Miquel Buesa, y también de Alberto Abadía y Javier Gardeazábal. Ellos han utilizado un método comparativo, es decir, han cogido regiones similares al País Vasco, donde no existía ETA, las han comparado para establecer qué habría pasado en el País Vasco sin ETA. Y han llegado a conclusiones en torno a un 10 y un 20% del PIB per cápita, y también han llegado a la conclusión de que el País Vasco podría haber sido más rico y más poblado. Es decir, el Producto Interior Bruto podría haber sido más grande y podría haber servido para que vivieran aquí más personas. No se habría marchado tanta gente porque habría habido más oportunidades para que más gente viviera aquí. Bien, Borja Montaño y yo, perdonad un momento, Borja Montaño y yo mismo hemos estudiado a fondo estos resultados y tengo que decir aquí que realmente, a pesar del gran respeto que sentimos por estos trabajos, por estos esfuerzos que han hecho estos autores que he citado, nosotros no hemos coincidido en nuestras conclusiones con estos porcentajes de Producto Interior Bruto perdido. No hemos coincidido en ello, aun sabiendo y aun siendo conscientes de que ETA sí ha supuesto una pérdida de oportunidades para el País Vasco. Si me preguntan una cifra, yo no la voy a dar. ¿Y por qué no la voy a dar? Porque no quiero meter la pata. Creo que todavía no estamos capacitados para dar esa cifra concreta de pérdida de riqueza. Y ahora me explico por qué no quiero meter la pata. En la época más oscura del terror de ETA, cuando ETA mataba a 80, 100 personas, en los años finales de los años 70 y los primeros de los 80, nos afectó durísimamente, más duramente que a ninguna otra región casi en España, la crisis industrial. Y esta crisis industrial no fue solo una, sino que hubo un proceso, una sucesión de crisis industriales desde 1975 hasta un último pico de crisis en los primeros años 90. A mí me resulta absolutamente imposible poder discernir cuánto de coste económico corresponde a ETA y cuánto coste económico especial o agravante hemos tenido en el País Vasco por haber sufrido especialmente estas sucesivas crisis económicas. Y me explico con un ejemplo. Cuando Xabier Arzallus decidió que Javier García-Egotxeaga fuera consejero de Interior, o le solicitó a Javier García-Egotxeaga que fuera consejero de Interior en el año 80, en el primer gobierno vasco, le hizo una pregunta muy clara: ¿cómo veía la industria vasca? Y Javier García-Egotxeaga le contestó que sobraban 100.000 puestos de trabajo. Y efectivamente, acertó. Es más, se quedó un poquito corto, sobraban 110.000. Hasta el año 87, 110.000 trabajadores dejaron de trabajar en la industria vasca. Estoy hablando de un tercio de la masa obrera de la industria del País Vasco. Bien, esta crisis industrial nos afectó especialmente porque estábamos especializados en sectores en declive. Estoy hablando de la siderurgia, estoy hablando de la gran competencia que hubo en la construcción naval, que también hizo que se perdieran muchísimos puestos de trabajo, etc. Las grandes empresas, y esto es a lo que voy, en su conjunto, Altos de Vizcaya, todas las demás, no cerraron por ETA. Entonces, en ese especial agravamiento que tuvimos en todas esas sucesivas crisis en el País Vasco, hay que contar a ETA, por supuesto, como un factor más, pero no como el único factor de que nosotros en el País Vasco perdiéramos renta, perdiéramos oportunidades y perdiéramos tamaño con respecto al resto de España. Por eso he dicho antes, no voy a dar una cifra. ¿Por qué? Porque soy incapaz de discernir entre todas esas causas, porque al final yo intuyo que todos estos son factores entremezclados. Bien, ahora bien, dicho esto, ya me he negado a dar la cifra, dicho esto, pasamos ya a la segunda parte de mi exposición, y es, esto no significa que no hubiera un coste. Por supuesto que lo hubo.
el coste de ETA para la economía vasca ha sido muy grave, ha sido muy importante. Y a continuación voy a pasar a detallar un poco más cada uno de los factores que considero esenciales para determinar ese coste sobre la economía vasca. En primer lugar, creo que hay que hablar de la deslocalización de empresas y de la huida de empresarios. Ejemplos hay innumerables, hay muchos, y los testimonios que hemos podido recabar, esos 200 testimonios, nos han dado unos cuantos ejemplos más. Yo aquí solamente me voy a referir, pues no sé si es sabido, pero la primera empresa naviera en España que se dedicó a hacer barcos contenedores fue Contenemar, se creó aquí en la ría de Bilbao y se tuvo que ir. Y sé positivamente que se fue Contenemar por amenazas de ETA. Los constructores de barcos Astondoa. La papelera guipuzcoana-cicuñaga, cuando crea Viscofan, lo crea lo más lejos posible de Guipúzcoa, aunque sí es verdad que lo crea en el sur de Navarra. La expansión de Eulen, aunque aquí sí que tenemos una discusión entre los investigadores a ver hasta qué punto se debió o no se debió a ello. Tenemos muchísimos ejemplos, y luego también hay una forma silenciosa de irse, que sí que se ha extendido en muchos testimonios, y es, yo soy un empresario, recibo la amenaza, estoy hasta las narices, no puedo más, pero no voy a cerrar mi empresa, esto es demasiado llamativo. Lo que hago es, si puedo reinvertir, voy a reinvertir en otros sitios, y poco a poco, la planta que voy teniendo yo en mi pueblo de Guipúzcoa, en mi valle vizcaíno, poco a poco esa planta la dejo languidecer, no reinvierto en ella. Esto también fue bastante numeroso. Esto en cuanto a la deslocalización de empresas. Siguiente factor que hay que tener en cuenta son las pérdidas de inversiones, pérdidas de oportunidades de inversión provenientes del exterior. Este para mí es el concepto más claro de todos. Tenemos una discusión también en el proyecto de investigación en torno a, la hemos tenido esta mañana también, ¿no?, en el seminario que hemos realizado, en torno a si para un empresario, para un inversor, era lo mismo pues toda esa sucesión de atentados que había contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, o realmente les importaba más el secuestro de un empresario. Intuitivamente llegas a pensar, bueno, evidentemente lo que interesaba a un inversor eran los ataques de tipo económico, pero lo cierto es que en general, yo estoy convencido también de que en general todos los atentados pesaban dentro de una imagen que daba el País Vasco de cara al exterior. Y esto también tenemos muchos testimonios que nos lo corroboran. Es decir, yo voy a contar unos cuantos, pero la pérdida de oportunidades de inversión, traducida en miles de empleos perdidos que se fueron a otros sitios, es clara, es muy clara. Esto me lo resumía un alto directivo de banco, me decía, ¿no?, tú tienes una multinacional con sede en Oklahoma y quieres poner una planta en Europa, una factoría en Europa. Y dices, hombre, pues es que ya es llamar a la mala suerte el ponerla en un sitio donde se está matando a gente, donde se está amenazando a los empresarios, ¿no? Pues te da un poquito igual ponerla un poco más a la izquierda, un poquito más a la derecha. En ese sentido, el País Vasco tenía muchas dificultades para venderse en el exterior. Nos han contado casos de todo tipo, bueno, incluso de unos japoneses que aterrizaron en Sondica, iban en coche por el Valle de Asúa, se encontraron de repente unas cuantas barricadas de fuego, y bueno, ¿qué hicieron? Oiga, muy bien, ya hemos visto bastante, se dieron la vuelta y se volvieron a coger el avión, no pasaron del Valle de Asúa. Nos han contado el caso muy dramático de una delegación del Gobierno vasco con empresarios que estaba negociando con una multinacional en Estados Unidos la posible implantación de una fábrica en el País Vasco, y en un momento dado, en mitad de la reunión con el Consejo de Administración de esa multinacional, los delegados vascos ven cómo el presidente del Consejo de Administración, el presidente del Consejo de Administración de la empresa multinacional americana, recibe una notita, que la deja ahí, y al final de la reunión, cuando ya los representantes vascos estaban intentando vender las virtudes del País Vasco para una inversión de la multinacional, les dice, oye, me ha llegado esta notita, y habían, justo en el año 83, y habían asesinado al capitán de farmacia Martín Barrios después de tenerlo secuestrado. Claro, evidentemente, por supuesto, lo importante aquí fue la tragedia y el asesinato, y lo vil de ese asesinato, pero la delegación vasca evidentemente se fue pues plenamente convencida de que aquello no iba a salir. Este es el ambiente en el cual tenían que pelear los delegados o los empresarios vascos que iban al exterior buscando inversiones. Bien, dicho esto, y con multitud de ejemplos que nos han llegado, la convención de empresarios que, joder, como me decían, ¿no?, ¿por qué no la vamos a montar en Bilbao una convención de empresarios españoles? Pues que vengan a Bilbao. Claro, vienen a Bilbao, oiga, ¿y esto qué es? Nada, esto es una bomba que han puesto en el Marítimo.
tenías que explicar muchas cosas. Era difícil vender el País Vasco y además mucha gente no quería venir por este tema. Aquí, de todas formas, y para ser totalmente honestos en esta investigación, en esto que estamos analizando, el coste de ETA, aquí también hay que hablar de matices, claro, porque es verdad que el País Vasco se quedó por debajo de lo que le debería haber correspondido en inversión extranjera, con respecto a su población o a su Producto Interior Bruto, con respecto al resto de España. Pero también es cierto que, claro, yo aquí sí que ejerzo mucho de bilbaíno, pero Bilbao no es ni Barcelona ni Madrid. Es decir, Barcelona y Madrid tienen una serie de ventajas desde el punto de vista de una multinacional que no tiene Bilbao. Entonces, aquí también deberíamos intentar matizar que no todos los problemas con los que se encontraba el País Vasco para coger inversión del exterior provenían de ETA. Era también que estábamos ya compitiendo en un mundo cada vez más abierto, en el cual había que vender especialmente esta tierra. Bien. Aparte de eso, hay que decir también que esto no fue un desierto inversor. O sea, aquí vinieron multinacionales, se hicieron inversiones, posiblemente con un esfuerzo extra, por parte de la gente que aquí consiguió esas inversiones y por parte también del gobierno vasco, de las instituciones. ¿Por qué no decirlo? Digamos que había que venderse de manera especial. Bien, siguiente punto de coste. Hay un punto muy concreto de coste de ETA, que es Lemóniz, que siempre se tiene en cuenta para analizar todo el coste directo que supuso la actuación terrorista. Lemóniz es supone más o menos, actualizados, a fecha de diciembre de 2015, unos 6.000 o 7.000 millones de euros, actualizados, insisto, que es más o menos un tercio de todo el coste directo que ha ocasionado ETA. Ahora bien, estos 6 o 7.000 millones de euros no los estamos pagando los vascos, los están pagando todos los españoles, como me imagino que todo el mundo sabrá, a través de los mecanismos de la moratoria nuclear, a través de nuestro recibo de la luz. En un porcentaje de nuestro recibo de la luz, nosotros seguimos pagando hasta el año 2019 lo que supuso Lemóniz. Pero el País Vasco sí tuvo dos costes indirectos de Lemóniz, que son los que voy a mencionar aquí porque me corresponden a mi trabajo, a establecer el coste de ETA en el País Vasco. En primer lugar, hemos tenido una energía más cara. Y no entro ni salgo en las virtudes medioambientales o de seguridad de Lemóniz, porque no me corresponde hacerlo a mí en estos momentos. Únicamente voy a hablar del aspecto económico, de las consecuencias económicas. Y es cierto que hemos tenido, la industria vasca y la industria de los alrededores ha tenido una energía más cara, y eso ha podido llevar a perder inversiones, sobre todo en sectores que son muy sensibles al precio de la energía. Por ejemplo, el sector del acero no integral, el sector de los hornos eléctricos, etcétera. Y aparte de eso, en torno a Lemóniz se estaba creando todo un sector de empresas que estaban abasteciendo a esta central nuclear, estaban especializándose, y llega un momento en el cual tienen que cambiar por completo de registro. Habían hecho un gran esfuerzo para poder abastecer a Lemóniz y en un momento dado ya no les sirve y tienen que amoldarse a las nuevas circunstancias. Bueno, en el caso de Lemóniz no voy a entrar aquí demasiado en anécdotas, pero por lo que nos ha contado, bueno, pues Lemóniz fue un auténtico, una pesadilla para todos aquellos que estuvieron en las etapas finales, y al final fue un auténtico caos el que se produjo en su construcción. Estoy hablando de las etapas finales hasta que ya se paraliza después del asesinato de Ángel Pascual, del ingeniero Ángel Pascual. Por contar solamente una cosa, una de las anécdotas que nos han llegado sobre el caos final de Lemóniz, hay un caserío cerca de la central que tiene una piscina muy hermosa. Las tuberías que llevan el agua hasta esa piscina son tuberías de nucleares nivel 1. Es decir, están arrampladas de la misma central. Al final era un caos, todo el mundo robaba, no había manera de que eso llegara a buen fin. Bien, pasamos al cuarto concepto de coste, que es el del turismo. El País Vasco nunca ha estado especializado en turismo, pero es cierto que siempre hemos sido bastante valorados en cuanto, no en cuanto al clima, por desgracia, pero sí en cuanto a nuestro paisaje y nuestra gastronomía. Ahora bien, también es cierto que, claro, hemos tenido lo que llamaríamos unos productos sustitutivos muy cercanos. Entonces, lo típico, bueno, me ha tocado vivir bastante tiempo fuera del País Vasco y cuando decía que era de Bilbao, del norte, qué bonito es el norte. Y, hombre, sí, conoces San Sebastián o siempre, pues, los bilbaínos
nos tenemos que seguir acostumbrando todavía a que nuestra ciudad nos dicen que es preciosa, me lo dijeron anteayer en Alicante, ¿no? Y Bilbao preciosa, bueno, bien, pues posiblemente sí, ahora sí lo sea, ¿no? Pero nos cuesta todavía acostumbrarnos a que nuestra queridísima ciudad nos digan que es preciosa. Cuando te decían que el norte era muy bonito, preguntabas por San Sebastián. ¿Has estado en San Sebastián? Y mucha gente te decía, no, bueno, yo conozco a partir de Santander. Es cierto, o sea, aquí es cierto que hubo un coste en número de visitantes, en número de turistas que se resistían a venir al País Vasco. ¿Por qué? Pues porque tenían un bien sustitutivo a lo bastante más pacífico. No quería nadie que le agobiaran en sus vacaciones con líos y con jaleos, ¿no? Entonces se iban a Cantabria, Asturias, a Galicia. Bien, y además hay otros indicios que apuntan también a este coste, y es que desde que ETA declaró el cese definitivo de la violencia en el 2011, bueno, pues parece que en los últimos años se ha producido un gran repunte del turismo. Incluso en el año 2015 se habla, lo que pasa es que es un dato que tengo que confirmar, pero se habla de hasta 3 millones de visitantes. Bien, esto nos da una idea de que efectivamente aquí hubo un coste que hay que resaltar. Hombre, ahora bien, también hay que matizarlo, porque claro, por ejemplo, cuando se produce la tregua, lo que luego fue la tregua trampa de ETA del año 98-99, se produjo un boom del turismo aquí, pero claro, lo que hay que tener en cuenta también es que es justo cuando se abrió el Museo Guggenheim, entonces es muy difícil saber separar cuál fue el mayor efecto, por la tregua o por el Guggenheim, posiblemente por ambos motivos. Bien, un indicio que nos ha dado uno de los testimonios, que a mí me interesó especialmente porque creo que es muy real, nos lo dio un empresario que nos dijo que había organizado, bueno, no voy a dar detalles, ¿no?, una convención a la cual iban a venir 500 personas de toda España. Lo organizaron en plena tregua, pero justo en ese momento se rompe la tregua, justo en el momento en que iba a tener lugar ese congreso. Pues bien, de los 500 que estaban apuntados, habiendo pagado las tasas, 150 se dieron de baja, argumentando, pues desde una enfermedad familiar a es que no me acordaba que tenía otro compromiso. 150 de 500. Esto es una cifra, a mí me parece que va más allá de la anécdota. Creo que sí, efectivamente, demuestra, bueno, como digo, los testimonios no demuestran, los testimonios dan indicios, y esto es un indicio, junto con otros, de que sí hubo un coste, también en cuanto al turismo. Y el quinto elemento de coste es lo que yo ya estoy concluyendo que es una pérdida de capital humano desde diversos puntos de vista. El primero de todos son las alarmantes encuestas que han salido sobre la juventud vasca, que está a la cola de España en cuanto a ganas de emprender un negocio, ganas de convertirse en empresarios. Esta vocación empresarial parece que se ha perdido en esta tierra y puede haber otros factores, desde luego puede que los haya, por ejemplo, que hay muchos jóvenes que quieren seguridad, ser funcionarios, y claro, todos sabemos que los funcionarios en el País Vasco, pues hay que reconocerlo, tienen unas muy buenas condiciones, entonces se ha producido una funcionarización. Pero sí que es cierto que aquí ha habido un gran nivel de hostilidad violenta contra el mundo empresarial, y esto ha creado la consecuencia de una cierta aversión mayor que en otros lugares a convertirse en empresarios. Unido a esto, también se da el problema de la sucesión en las empresas familiares, y me explico. Algunos nos han dicho, no, la empresa se quedaba, el empresario se iba, el empresario amenazado, se iba a vivir a otro sitio, pero la empresa se quedaba en su lugar. Ya, de acuerdo, esto puede ser así, no desinvertía, pero claro, si tú te vas con tu familia a otro lugar, finalmente los hijos, no sé quién decía el otro día, los hijos son de donde hacen el bachiller. Si tú te vas a otro lugar y te llevas a los hijos pierden la referencia y al final acaban perdiendo en buena medida la necesidad de reinvertir en esta tierra, o pierden la referencia de volver a reinvertir aquí. Y unido a esto, hay otro factor también para mí que contribuye a la pérdida de capital humano. Vivimos en un mundo cada vez, esto ya parece un tópico decirlo, pero es que es la verdad, ¿no?, en un mundo globalizado, pero sobre todo también en cuanto a la circulación de talento empresarial, talento tecnológico, talento innovador, talento emprendedor. Es un mundo en el cual cada vez más nos estamos abriendo a que el talento venga y vaya allí donde recibe unas mejores condiciones. Bien, durante mucho tiempo de aquí ha salido talento, pero atraer talento al País Vasco ha sido complicado. Como me decía un empresario, es que
¿Cómo vas a traer aquí a un directivo si desde el minuto cero le tienes que poner escolta? Es decir, bueno, esto llevado al extremo, digamos, en algunas de las empresas, pero es que es cierto, ha sido difícil atraer talento. Todo esto ha conformado ese coste que digo de pérdida de capital humano. Bien, y pasamos ya a la tercera parte de mi exposición, que es la contaminación o la perversión de las relaciones sociales, laborales, políticas, mercantiles en general. En cierta medida se puede decir que la violencia ha triunfado parcialmente en amplias zonas de la geografía vasca y navarra. ¿Por qué? Porque se ha extendido un ámbito degradado de relaciones entre las personas. Y ahora enseguida me voy a explicar. Ha habido mucho sufrimiento. Esto es lo que sí que hemos sacado en claro de nuestra investigación. Ha habido mucho sufrimiento en torno a los extorsionados, en torno a los amenazados y, por supuesto, en torno a las víctimas de ETA en general. Pero también ha habido beneficiarios. Y esto creo que hay que decirlo. Ha habido beneficiarios espurios, inconfesables, beneficiarios indirectos. Gente que, sin necesidad de apoyar las causas últimas que defendía ETA, esas causas políticas, podía sentirse beneficiada por su existencia y su actividad. Y esto ha acabado pervirtiendo las relaciones tanto dentro de la empresa como entre los individuos. Voy a referirme a una serie de, digamos, temas dentro de esto. El primero de ellos son los sindicatos. Bueno, esto ya lo sabíamos de antes, todos lo hemos sabido. Ha habido un sindicato, el sindicato LAB, que prácticamente desde su fundación ha utilizado, tenía un plus en la mesa de negociación con el empresario, tenía el plus de la violencia. Es decir, muchos empresarios han podido sentirse tentados de hacer caso a las reivindicaciones del LAB para no tener problemas con sus primos mayores. Esto lo sabemos y efectivamente los testimonios nos lo han demostrado, nos han dado un montón de ellos, desde el directivo que asiste a una reunión con el comité de empresa y a uno de los miembros del comité de empresa de repente hace, uy, perdón, se le cae una cosa, la recoge y es una pistola. A ver, no es que se le haya caído, es que la está mostrando en esa misma reunión. La demuestra como, que sepas que tengo esto, que sepas que de dónde soy, ¿no? O bien, ese otro directivo que va a negociar el convenio tiene que atravesar todo el taller y mientras atraviesa el taller unos cuantos trabajadores le dicen, a ver cómo te portas, que tus datos los tienen al otro lado de la muga. O bien, si no llegamos a un acuerdo van a hablar las metralletas, en fin, hay muchísimos ejemplos, ¿no? O bien los hijos de directivos y empresarios que llegaban a casa y venían con octavillas que habían soltado en el colegio justo en el momento de la negociación del convenio colectivo en la empresa, etcétera, etcétera. A mí una de las anécdotas que más me llamó la atención, una anécdota es más que eso, fue la de un inspector de trabajo al cual le pidieron que por favor hiciera un informe sobre una sustancia que podría ser cancerígena para los trabajadores. El inspector de trabajo se pegó una gran empollada para intentar averiguar si aquello era cancerígeno. Resultó que no, él llegó a la conclusión de que no, y cuando expuso al comité de empresa que aquella sustancia no era cancerígena, el comité de empresa le contestó, bueno, pues si esto no lo ha demostrado la inspección, lo demostrará ETA Militar. Entonces, estábamos un poco en ese ambiente. Todo este ambiente de amenaza violenta sufrida por los empresarios ha dejado huella, ha dejado también una herencia en forma de sindicatos radicalizados, porque claro, esta utilización del chantaje violento, digamos que a LAB le dio buenos resultados. Bien, aquí entramos en un tema conflictivo, pero que lo voy a mencionar, y es que, esto lo pongo a modo de hipótesis, quien sufría estas circunstancias generalmente era el empresario, en forma de pérdida de competitividad de su empresa, etcétera, ¿verdad? Pero no necesariamente tuvo por qué ser el obrero, el trabajador. Entonces pudo haber, bueno, de hecho los hubo, muchos trabajadores que se sintieran inclinados, aun no compartiendo los objetivos políticos últimos, que se sintieran inclinados a favorecer en las elecciones sindicales a sindicatos que eran radicales en la mesa de negociación. Pero es que además esta masa trabajadora mantuvo, y aquí cuidado porque pudo haber muchos motivos, no solamente el de la presión de ETA, el de la presión de LAB, mantuvo unos altos salarios. Y claro, esto es lo que también tenemos
por delante una discusión entre los miembros de este proyecto, que ya digo, es ambicioso, este proyecto de investigación, ¿no? Y la discusión es que es esta intuición de que, hombre, si tú tienes los salarios, como ocurre en Guipúzcoa, los salarios más altos de España, ostras, qué difícil resulta convencerte de que ETA ha sido perjudicial para ti. Resulta muy difícil convencerte de eso. Es que no vas a sentir ese perjuicio. Tienes los salarios más altos de España. Vives bien. Y esta idea de vives bien puede parecer moralmente catastrófica. Pero lo cierto es que la idea de que en Euskadi, en el País Vasco, se vive bien, era una idea muy extendida y coincide con algunas ideas que han tenido José María Ruiz Oroa y otras personas acerca de que el problema de la violencia, del terrorismo de ETA, de la extorsión, de la amenaza de las víctimas, no ha llegado a ser nunca el problema de la mayoría de los vascos. Y por eso ha sido tan difícil que esta sociedad se posicionara mayoritariamente contra ETA. Yo aquí siempre suelo recurrir a una anécdota que es bastante, nos puede parecer un poco dura, pero es que es cierta. Cuando el lehendakari Juan José Ibarretxe visita con toda su buena intención a José Ramón Recalde, que acaba de recibir un balazo en la cara y se está recuperando en el hospital, el lehendakari le dice al hijo de Recalde: es que en Euskadi se vive muy bien, tú lo que pasa es que vienes de fuera, pero en Euskadi se vive muy bien. Y esto se lo dice en la misma sala donde está convaleciente, se está recuperando Recalde de un tiro en la cabeza. ¿Qué pasa aquí? ¿Es un sinvergüenza el Recalde? No, lo que pasa es que tienen muy asumido, muy interiorizado, que en este país se ha vivido muy bien. Es la idea que de José María Calleja, la paranomasia esta de la cucha y la cococha. Y es también una idea que Florencio Domínguez tiene escrito en alguno de sus libros, que es la normalidad aparente, y leo textualmente, es el signo distintivo de la sociedad vasca. Bien, pasando a otro concepto, en cuanto al envenenamiento de las relaciones sociales, es evidente que hay que hablar de la microextorsión. ¿A qué nos referimos con esto de la microextorsión? Bueno, no se trata de la carta de extorsión enviada a los empresarios, sino de la huchita de los presos que pasaba por todas las tiendas. Y todos hemos oído hablar de ello. Esta huchita de los presos que pasaba por todos los comercios, los bares, y que tenías que poner un poquito porque sabías que si no, en el próximo capítulo, en el próximo episodio de Kale Borroka, van con una lista y tú estás en la lista de escaparate que hay que romper. Por lo tanto, hay que dar a la huchita de los presos. Pero a mí me gustaría aquí ser sincero y que todos empezáramos a serlo un poco en cuanto a algunos temas que parece que todavía hoy son intocables. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, al tema del euskera. Y creo que debemos empezar a ser muy conscientes y aceptar que en el mundo del euskera no todo ha sido trigo limpio y que las campañas supuestamente voluntarias que se han expandido por los comercios para apoyar una campaña para facilitar, para favorecer, el euskera, muchas veces detrás de eso hay también un chantaje de miedo. Es decir, yo tengo que apoyar esta causa, me guste o no, y además me convenzo a mí mismo de que me gusta, porque quiero seguir manteniendo mi escaparate sin romper en el próximo episodio de Kale Borroka. Bien, ha habido, por los testimonios que hemos podido recabar, otro tipo de extorsiones. Ha habido de todo. Tenemos ejemplos diversos. Tenemos ventas de empresas forzosas, empresas de particulares convertidos en cooperativas ante notario, pero en realidad el empresario estaba forzado a hacerlo. Ha habido incluso ventas de inmuebles con precios a la baja. Ha habido muchísima gente que se ha aprovechado de este ambiente de miedo. Hay muchos ejemplos. Hay, incluso casos como el de un pobre comerciante de un pueblo, comerciante de motos, que tuvo que escribir una carta al director Aegin para decir que la acusación que le había hecho la competencia de que era guerrillero de Cristo Rey era falsa. La competencia se la había hecho para quedarse con todo el negocio. Entonces, todo esto está en torno a ese envenenamiento de las relaciones sociales, económicas, laborales, etc. Bien, es de esperar
que una vez que ha terminado la amenaza mayor, no digo toda la violencia, digo la amenaza mayor del asesinato a partir de 2011, es de esperar que todo esto, toda esta microextorsión, todas estas amenazas, todo este envenenamiento vaya menguando y que poco a poco vaya llegando incluso a los pueblos más pequeños. Por de pronto sí que es verdad que llevamos 4 años sin que nadie pueda utilizar la amenaza del asesinato para poder conseguir beneficios espurios, beneficios económicos, para sí mismo o para la causa, porque al final es que además se entremezclan ambos. Y finalmente sí, me queda hablar del aprovechamiento político, que se sale algo de mi tema, pero que también es importante para algunas cuestiones que han sido fundamentales en el País Vasco. Una de las primeras hipótesis de trabajo que me marqué hace ya, cuando empezamos este proyecto, fue ver hasta qué punto el concierto económico y otras medidas que, hay que decirlo claramente, han sido muy favorables para el País Vasco, hasta qué punto eran debidas a la existencia de ETA. Tengo que decir que una vez que hayas llevado a cabo la investigación, los indicios existen, pero no son demasiado fuertes, por lo tanto no voy a seguir por ese camino, pero sí que es verdad que había un ambiente de que, pues sobre todo en los años 70 y en los años 80, había un ambiente de intentar solucionar problemas. ¿Y cuál era el principal problema en el año 79 en el País Vasco? Pues teníamos una organización terrorista que estaba matando en sus diversas ramas a 80 personas. En el año 80 mató a 98, si no recuerdo mal. Esto no es nada extraño, que haya un gobierno, tanto un gobierno español como otras instituciones que intenten resolver este problema haciendo concesiones, tanto económicas como políticas, no debe extrañar a nadie. Esto se ha hecho en Irlanda del Norte abiertamente. En Irlanda del Norte incluso te venía cada partido de cada una de las ramas terroristas y pedía dinero directamente al gobierno británico, decir, dame para mis huestes. En Irlanda del Norte era claro, en Irlanda del Norte ha habido claramente una subvención de su economía para que Irlanda del Norte no se hundiera. Entonces, un gobierno puede sentir una clara tentación de hacer esto y es lo que podría haber ocurrido por parte del gobierno español con respecto al País Vasco. Y luego está la otra parte, claro, desde el año 77 el Partido Nacionalista Vasco se ha presentado aquí como la solución al problema del terrorismo. Y esto es así desde el principio, desde la transición. En el año 78 el Partido Nacionalista Vasco presenta el Decálogo por la Paz. Y el Decálogo por la Paz empieza diciendo que lo primero que hay que hacer es dar el concierto económico. Entonces, la relación, la unión entre cuestiones económicas y concesiones políticas y ETA es algo que el Partido Nacionalista Vasco ha ido haciendo desde la transición hasta, yo diría, el Plan Ibarretxe, porque si uno relee, por ejemplo, el Plan Ardanza, el prólogo del Plan Ardanza, es: con ETA no se puede acabar por las vías policiales, hay que darles algo. Y es verdad, o sea, al final lo que aquí ha funcionado siempre ha sido la teoría del empate infinito. ¿En qué consiste esta teoría? Con sus vaivenes y sus cosas y sus matices. La teoría del empate infinito es lo que la mayor parte de las personas, de los dirigentes políticos, de todo el mundo hemos tenido en la cabeza hasta hace relativamente poco. Y es que a ETA no se le podía vencer con el Estado de Derecho, solamente con las herramientas del Estado de Derecho. Había que darles algo. Y esto era algo que tenían asumido, por supuesto, muchísima gente aquí, pero también en las instituciones de poder en el gobierno español. Y en ese había que darles algo, en ese ambiente, efectivamente, podía haber muy buenas intenciones mezcladas con las peores intenciones de aprovecharse de la violencia. ¿Para qué? Para que me concedieran a mí mis objetivos económicos o políticos. Bien, hay que decir que, bueno, pues gracias a Dios, una vez más, desde hace 4 años ya nadie puede utilizar el asesinato como un argumento para ningún tipo de concesión. Y aunque eso sí es verdad que yo noto que persiste en el vocabulario político una cierta retórica militar. Lo último que he oído es: si nos tocan el concierto nos defenderemos. Y dices, bueno, gracias a Dios esto ya queda... Digamos que la ausencia de asesinatos ya vacía toda esta retórica, estas amenazas, la vacía de verosimilitud, ¿no? Pero bueno, en fin, la retórica todavía tiene un cierto recorrido. Bien, y para terminar mi exposición, una de las cosas que quizá más me ha sorprendido de los testimonios ha sido que hemos notado una cierta decepción por parte de muchos amenazados por lo que ha ocurrido después de que ETA haya dejado de matar, haya dejado de amenazar.
y es porque, bueno, nos decían, ¿no? Yo estaba convencido, decía uno, de que si somos capaces de hacer lo que hacemos con esta lacra, con ETA, bueno, el día que esto desaparezca vamos a ser la leche, decía. Otro día, es que el día que no tengamos esto nos salimos del mapa, y decía él mismo, bueno, y del mapa no nos estamos saliendo. Entonces, a veces algunos empresarios amenazados han sentido la tentación de relativizar la importancia de esa amenaza. Yo, sinceramente, soy partidario también de relativizar los testimonios, es decir, creo que no se puede comparar esa amenaza que han sufrido con otros problemas que haya podido haber. Creo que ETA ha sido verdaderamente una rémora para la economía vasca en todos estos años, aunque haya que juntarla con otros factores explicativos. No solo ETA ha sido la causante de que el País Vasco haya perdido importancia económica, sino que creo que hay que juntarla con nuestra especialización industrial, otra serie de factores que han incidido sobre todo entre 1975 y 1993. Y termino. Para mí, lo más importante y quizá la peor consecuencia de todas ha sido la que he explicado del envenenamiento de las relaciones entre los ciudadanos vascos. Y esta es quizá la que más nos va a costar quitarnos de encima. Pues muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, Pablo, por tu exposición y lo conciso. Como os han explicado, hay unas tarjetas. Si queréis ir haciendo preguntas, trataríamos de juntar las preguntas que vayan por la misma línea y pasar preguntas a Pablo para que vaya respondiendo. Hay una pregunta que no sé si tiene respuesta, porque no sé si en este tema es lo más relevante. Es una pregunta sobre el papel de la Iglesia en esto, pero no sé si en este tema es... Bueno, yo voy a ser sincero. Lo que nos ha llegado a través de los testimonios no es excesivamente positivo en cuanto al papel de la Iglesia de estar cerca de los amenazados. Es cierto que no me corresponde, digamos, en esta parte del coste económico, pero sí en cuanto a que los testimonios que nos han llegado hoy, también las encuestas anónimas, las respuestas a esas encuestas anónimas por Internet, las respuestas, la mayoría de ellas hablaban de un apoyo nulo o casi nulo por parte de la Iglesia a los afectados, y esto se corresponde con un apoyo bastante relativo de la Iglesia en el conjunto de las víctimas de ETA. Con esto no quiero decir que no haya excepciones, que efectivamente haya gente que sí haya trabajado dentro de la Iglesia a favor de las víctimas, pero sí que es cierto que en general no solo el discurso, sino los comportamientos no han sido cercanos a las víctimas de la amenaza de ETA. Sí, quizá por hacer una pregunta. Respecto a los costos, se puede hablar de los costos en general. Tú en algún momento has hecho alguna referencia a que sobre cómo se han repartido esos costos. De alguna manera, este tipo de costos que tú ponías para el país, sobre todo los costos indirectos. Los indirectos. Sí. Por los directos más claro quien corría con esos costos. En los indirectos, ¿tú crees que eso también ha habido una focalización de esos costos en el País Vasco, o se puede decir que también ha habido un reparto de esos costos? No, vamos a ver, una cosa son los costes directos, que efectivamente se puede establecer quién ha pagado, que aproximadamente se puede más o menos tener una idea.
En cuanto a los costes indirectos, por ejemplo, es que coste indirecto es también, por ejemplo, el coste del turismo que sufrió España con las diversas campañas que hizo ETA contra el turismo en la costa del Mediterráneo, en la costa andaluza. Entonces, claro, ETA, esto lo comentábamos hoy por la mañana también, ETA nunca ha hecho una campaña contra el turismo vasco, salvo con el Guggenheim, por cierto, pero fue por otros motivos culturales, según su ideología, etcétera. Pero nunca ha habido una campaña contra el turismo en el País Vasco concreta como la hubo contra el turismo del conjunto de España en el Mediterráneo. Entonces, ahí sí que es verdad que hubo unos costes indirectos que tampoco fueron muy grandes. Creo recordar que sí se han hecho algún ejercicio de establecer si cayó el turismo o no cayó el turismo en España, y la verdad es que ETA en este sentido no tuvo demasiado éxito con sus campañas. Pero, en general, el coste indirecto de ETA lo ha sufrido el País Vasco, eso está claro, porque ha sido ETA, ha sido el País Vasco el afectado en cuanto a su imagen de cara al exterior. Lo que había que vender con dificultad en el exterior era el País Vasco. Madrid o Barcelona no lo vendías con esa dificultad. ETA la hemos sufrido aquí, especialmente, digo, en ese sentido, en el sentido del coste económico. Una pregunta. ¿Se ha estimado el coste de la financiación de organizaciones próximas a ETA por parte de las instituciones, especialmente los ayuntamientos y las diputaciones? Vamos a ver, aquí hay gente que sabe más que yo acerca de eso, pero bueno, no le voy a mencionar porque si no luego me se enfadará conmigo. Pero en ese aspecto, ¿te estás refiriendo al flujo de dinero desde las instituciones públicas hacia ETA? No, hombre, no directamente, hacia organizaciones próximas a ETA. Sí, bueno, hacia ETA en general, en su conjunto. Pues la verdad es que se ha estimado. Hay alguna estimación, efectivamente, pero tampoco se corresponde con lo que sería el coste económico del País Vasco, que ha sido el tema en el que yo he trabajado. Esto está escrito, Miquel Buesa ha hablado de ello, bueno, por supuesto los libros de Florencio Domínguez, pero sí, se puede decir que se ha estimado, aunque yo creo que con brocha gorda, sinceramente. ¿Y por qué digo esto? Porque creo que no se ha sido del todo cuidadoso a la hora de estimar qué parte del dinero público que iba hacia todo ese mundo realmente iba hacia ETA o iba hacia otras organizaciones que no eran especialmente ETA. Una pregunta muy específica. ¿Qué influencia cuantitativa pudo tener en la marcha de la economía la disolución, entre comillas, y éxodo de la oligarquía económica de Neguri, especialmente perseguida por ETA? Bien, aquí nos encontramos con el problema general con el que me he encontrado yo. Efectivamente, lo que llama la pregunta, o el que hace la pregunta, lo llama la oligarquía de Neguri. Efectivamente sufre el embate de ETA especialmente, y efectivamente se marchan muchos amenazados, pero también esa es la oligarquía que es propietaria de una serie de empresas que están en el sector industrial tradicional que quiebran por la crisis. Hay una incidencia. Sin duda, una incidencia grave, porque estos señores son dueños de capital y directivos que toman decisiones, y toman decisiones en función también, y dentro de esas decisiones uno de los puntos es que están amenazados. Por lo tanto, sí hay una influencia. Ahora bien, insisto, estimarlo, yo lo siento, pero no soy capaz de separar en esas decisiones la causa de ETA de otras causas, como puede ser, por ejemplo, que se les vino abajo todo el entramado industrial que estaba basado en esos sectores en declive. Entonces, hay un cúmulo de circunstancias que se producen en los finales de los 70 y en los 80, y en ese cúmulo de circunstancias es verdad que todo el poder de Neguri, bueno, una buena parte se viene abajo, pero específicamente determinar cuál es el coste de ETA en eso, yo no soy capaz de averiguarlo. Y yo siempre lo conté hace tiempo ya con un ejemplo, y ese es el ejemplo de mi suegro, pero bueno, no sé si... O sea, hay personas que quiebran y que reciben la carta, pero no quiebran porque reciben la carta. Entonces, esa mezcla de factores es la que hay que tener en cuenta para analizar toda esa época. Hay una pregunta sobre lo último que has dicho, la última referencia, el tema del concierto. Tenemos que entender que el concierto económico es un logro de ETA. Dice, no se comprende si es así, o sea, digamos que no se compatibilizaría si esto es así con lo comentado por Pedro Luis Suriarte hace unos meses en este mismo foro.
Bueno, vamos a ver. Efectivamente, yo no estoy de acuerdo en que el concierto sea un logro de ETA, pero sí creo que cuando se negocia el concierto hay un ambiente general y hay un problema de terrorismo, e insisto, desde el principio se une la concesión de una cierta autonomía, del Estatuto de Autonomía, del concierto económico, a la solución de ese problema de terrorismo. Entonces, cuando Pero Luis, porque he leído su libro, cuando Pero Luis Uriarte habla de que ETA no influyó en el pacto del concierto económico en el año 79, 80, 81, cuando él lo negocia, yo creo que no tiene en cuenta del todo el ambiente en el que se negocia. Claro, es cierto, como dice él, que no le llamó ETA por teléfono para decirle, oye, tal, no. ETA no llamó por teléfono. De hecho, ETA no era partidaria, la ETA que queda, ojo, no la ETA que se va a disolver, la ETA político-militar que se va a disolver en poco tiempo en aquella época, sino la ETA que queda no era partidaria del concierto y del estatuto. Este es el argumento de Pero Luis Uriarte, pero yo creo que en ese argumento olvida el ambiente que había, y además un ambiente que, ojo, podía haber intentos espurios, intentos malignos de intentar aprovecharse de la violencia, pero también había una cierta necesidad compartida de resolver problemas, tanto por parte del gobierno español como por parte de los representantes que fueron a negociar el concierto por la parte vasca. Si hay alguna otra pregunta sobre el concierto, que yo creo que más o menos ha quedado respondida. Pero es que luego además, perdona que insista en esto, pero es que luego además no solamente es la negociación de concierto, es que es la renegociación de los cupos sucesivos, y ahí, vale, pues es posible que también influyera algo la posible solución del problema del terrorismo de ETA, pero lo que sí me voy dando cuenta, y si uno puede seguir todas las negociaciones que ha habido, las renegociaciones del pago del cupo, lo que más influía en realidad era la aritmética del Parlamento. Esto es así, ocurre así cuando Aznar está en minoría en el 97, ocurre antes con los gobiernos de Felipe González cuando en los últimos años tienen minoría, no ocurre cuando de repente Aznar consigue mayoría absoluta a partir del año 2000, y esto tengo que insistir en ello. Hay una renegociación del concierto en el año 2001 y el gobierno español gana por goleada. ¿Por qué? Porque no necesita, al PNV no necesita apoyos en el Parlamento, y ahí ETA está matando a mansalva en los primeros años de la década del 2000, está matando a 20 personas al año, y además asesinatos con muchísima reacción pública, con muchísimo peso político y tal, y bueno, pues no, Cristóbal Montoro se sale con la suya. De hecho, bueno, en fin, yo creo que Idoia Zenarruzabite todavía se la guarda, porque es que en la renegociación del concierto es que el gobierno central no aceptó las condiciones ni aceptó el echarse al monte con el que amenazaba el Partido Nacionalista Vasco, porque amenazó, nos echaremos al monte, pero no lo aceptó y al final se salió con la suya. Quiero decir con esto que todo esto hay que tener mucho cuidado, hay que matizar. Todo esto del árbol y las nueces hay que matizarlo sobremanera. Son hipótesis de trabajo con las que yo he partido y al final llegas a la conclusión de que cuidado, porque puede haber indicios, pero yo tengo que decir aquí que no son suficientes para establecer conclusiones, y además es que a veces ha podido pesar mucho más el cálculo político, insisto, parlamentario, la necesidad de aprobar los presupuestos, cosas. Bueno. Hay algunas sobre el tema de quién va a pagar. Yo creo que eso ya has dicho de alguna manera. De alguna manera esto se ha ido pagando entre todos. ¿Cómo es posible que después de todo lo ocurrido el pueblo vasco haya premiado con sus votos al partido, no sé qué sé, que ha apoyado al terrorismo? Pues esta es la reflexión que yo también me he hecho, y por eso al final he terminado así mi exposición con un tema que puede ser bastante controvertido, y es, yo no creo que el guipuzcoano que en el 2011 votó, su primera opción de voto fue Bildu, fueron los herederos de Herri Batasuna, de ETA, yo no creo que sea un ser más irracional que el de ningún otro lugar de la Tierra. Entonces, yo creo que, aunque parezca moralmente reprochable, pero tiene cierta lógica que quizá hay que buscar, y digo quizá porque esto es un indicio solamente, quizá hay que buscar en que él no ha sentido ese coste económico, no lo ha sentido. Entonces, ¿el País Vasco ha sufrido? Bueno, yo de verdad que tiendo a pensar cada vez más en que ha sufrido un sector del País Vasco, pero que la clave precisamente de que la sociedad vasca mayoritariamente no haya acabado con la banda hasta
vamos, que haya costado muchísimo que la sociedad vasca salga a la calle contra la banda, etcétera, ha sido precisamente que no ha dejado de ser un tema particular de las víctimas, de los amenazados, que al final eran un sector minoritario de la población. Hay una pregunta de un tema que yo creo que tú abordas también en tu investigación. Con ocasión de la reconversión industrial, el Gobierno central inyecta una cifra en torno a los 850.000 millones de pesetas de la época. Explique, en su opinión, las circunstancias de esa enorme ayuda económica para salvar y modernizar la industria y la economía vasca. ¿Fue generosidad y responsabilidad política o estuvo condicionada de alguna manera por la existencia de ETA? Circunstancias, quiero pensar que se refiere a causas o motivaciones por parte del Gobierno español, del Gobierno central, para ser tan generoso con esta región. Vamos a ver. Bueno, en primer lugar, yo creo que son más. Yo creo que no son solo 850.000, creo que son algunos más. Pero bueno, aparte de eso, también puedo dar más datos. Lo he comentado esta mañana. Altos Hornos de Vizcaya fue la siderurgia de toda Europa, la siderurgia privada que más dinero recibió. De toda Europa. O sea, que la generosidad está fuera de duda. Y esto es lo primero que hay que decir, porque hay mucha gente aquí que lo pone en duda. Y cuidado, porque ya sabéis, hay que ser agradecidos. Es de bien nacido ser agradecidos, y esto hay que decirlo. El Gobierno central fue muy generoso con esta tierra en la reconversión. Motivos. Hombre, sí que por supuesto pudo haber una especie de caldo de cultivo, como lo hubo en Irlanda del Norte y en otras regiones afectadas por el terrorismo en el mundo. Sí que pudo haber en todo ese pensamiento del Gobierno central a la hora de tomar decisiones, decir, bueno, que esto no se hunda, vamos a sostenerlo, porque tienen además el problema del terrorismo. Ahora bien, de nuevo, factores entremezclados. Hay un factor del que no se puede dudar, y hay un factor electoral también en la margen izquierda para el Partido Socialista, hay que decirlo. Hay también factores provenientes de los sindicatos. Asturias también fue muy favorecida y no tenía a ETA. Asturias y Vizcaya fueron las regiones más favorecidas en cuanto a la reconversión de la siderurgia básica y de otros sectores. No tanto otras provincias, ojo, no fue igual en toda España. Esto es algo que también parece que no, pero se optó por Vizcaya, se optó por Asturias, en contra de alguna otra región, en concreto Valencia. Entonces, hubo generosidad, pero los motivos, yo sinceramente no los adscribiría a ETA. Yo creo que no. O sea, esto no hay que relacionarlo. Sospecho que los motivos son otros. Son más motivos sindicales y motivos electorales. Y bueno, si quieres quizá ya te digo, una presión general, un caldo de cultivo, cuidado, porque es que Vizcaya se nos va al garete. Hay que aguantarlo. No solo Vizcaya, pero vamos. Una pregunta muy concreta. ¿Está estimado el número de empresarios que habrían abandonado el País Vasco como consecuencia de la extorsión? No, hoy por hoy, bueno, creo que somos incapaces de establecerlo. Es cierto que los ha habido y conocemos a unos cuantos, pero incluso personalmente creo que mucha gente podemos conocer a alguien que se ha tenido que ir por las amenazas, pero es hoy por hoy absolutamente imposible determinar cuánta gente se ha ido por la amenaza. Se llegó a hablar, lo sé, de cifras, se hablaba de 200.000 personas que se habían ido del País Vasco, pero es que, mira, yo también me fui del País Vasco, pero no me fui por ETA. Claro, yo llevo 17 años en Alicante, pero por motivos profesionales. Entonces, vamos a ser honestos. Creo que esas cifras, una parte sí que se fue porque estaba amenazada, pero hoy por hoy creo que es muy difícil establecerlo. De hecho, no soy el único en decirlo, porque cuando alguien se ha metido a intentar evaluar cuánta gente se ha ido del País Vasco por ETA, pues se ha metido en un berenjenal del que no ha sabido salir, porque es muy difícil establecer las causas de por qué te vas. Hay una pregunta, que sin más sería la última, que tiene que ver, digamos, trayendo tu estudio... Dicho esto, perdóname, porque no me he quedado tranquilo, habiendo como hay un montón de casos en los que claramente se han ido por la amenaza, ojo, porque uno de los ejemplos que he puesto de deslocalización es claramente por la amenaza, con Tenemar. Ese se va directo por eso, y hay otros, o sea, hay casos muy claros, pero establecer una cuantificación, no lo sé. Sí. Trayendo, vamos, lo que has abordado un poco a la actualidad, dice, en alguna medida la herencia de ETA sigue suponiendo costes en la recuperación económica vasca. Vamos a ver.
Yo creo que el coste fundamental es el coste del que he hablado acerca del envenenamiento de las relaciones entre los vascos. Creo que ese coste todavía nos va a costar tiempo, va a llevar su tiempo quitárnoslo de encima. En cuanto a que el País Vasco se pueda vender mejor en el exterior, creo que de eso ya se está notando, porque la inversión directa exterior está creciendo ya. En los 2 últimos años ya ha crecido bastante. El turismo también ha crecido. Ahora ya, una vez que ya no existe la amenaza, es lógico que ya enseguida remitan las circunstancias y remitan los costes. Por eso insisto tanto en que el verdadero coste de ETA es el que he dicho, del envenenamiento de las relaciones. Bien. ¿Y tu sensación es que eso permanece, ha quedado muy impregnado en la...? Sí, aunque claro, insisto, como ya no se puede utilizar como argumento, si no haces lo que yo quiero te voy a matar, como esto desde hace 4 años, gracias a Dios, ya no existe la amenaza del asesinato, esto tiene que ir remitiendo y se irá notando poco a poco mayores cotas de libertad, eso sin duda. Muy bien, pues muchas gracias, Pablo, por tu exposición y por la fluidez con lo que has respondido a las preguntas del público, y muchas gracias a todos por la presencia en este acto y en general algunas caras que veo que habéis permanecido durante todo el ciclo de las 4 sesiones. Lo siguiente que se sabrá de este proyecto de investigación, esperemos que sea hacia mitad o un poquito más allá o final de este año, un libro con la publicación de los resultados completos de la investigación, que os invitamos cuando salga pues a leer completamente. Muchas gracias y hasta la próxima.